Me enseñó más la frustración, la tolerancia a la frustración, a que no eres el güey que crees que eres. Yo creo que las pérdidas personales son las que más te duelen, las que más te marcan. Hubo un periodo que mi esposa, queríamos embarazarnos, pero perdimos 4 hijos. Y entonces al 2 me avisaban, estando yo al aire en el calabozo. Yo creo que esa balacera diaria de los que trabajamos en la televisión es bravísima, porque aparte atrás de ti hay como 20 soldados que se quieren poner donde tú estás. Fue una guerra, yo creo que es una de las más bravas. Y ahí, pues no digo que la perdí, pero ahí solo la ganan pocos. Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Gracias. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo. La Trinchera con José Luis Arevalo. Pues ya lo tiene aquí ni más ni menos que uno de los extraordinarios conductores, periodistas, narradores, extraordinaria persona. Aquí en La Trinchera de José Luis Arevalo, mi querido amigo Esteban Arce. Esteban, muchas gracias por estar con José nosotros. Luis, mucho gusto, gracias. ¿Cómo te debo? ¿Qué presentación? Eso se lo voy a grabar y se lo voy a mandar a mi vieja. Sí. ¿Ya ves? Para que creas en mí. Para que vean que sí. ¿Cómo estás? Pues Esteban, gracias por estar aquí en La Trinchera. Gracias por invitarme y la verdad que un honor. Tremendo periodista, José Luis. No, muchas gracias. Quiero empezar primero en este programa, sabes que vamos a hablar de la guerra, pero de la guerra. Sí. Pero en principio, ¿qué significa para ti la guerra en todos los sentidos? Bien, la guerra, sí, tal cual, como es una guerra, es algo que organizan los poderosos que se conocen para que se maten la gente del montón que no se conoce y que no tiene ningún problema entre ellos. Esa es la guerra, ¿no? O sea, siempre son organizadas por gente, dirigentes. Pero la guerra personal, la guerra social, la guerra que vives todos los días, pues yo lo veo más que otra cosa como un estímulo para salir adelante y ganar cada batalla todos los días. Y al final, pues harás tu libro de cómo te fue en la guerra, ¿no? ¿Cuál ha sido tu peor guerra en todos estos años de trayectoria? De una trayectoria, la verdad, extraordinaria, porque has sido muy exitoso, pero en este día a día de tantos años, ¿cuál ha sido tu peor guerra? Pues mira, yo creo que la peor guerra que me tocó vivir dentro de mis actividad como comunicador fue cuando hubo un periodo que mi esposa, queríamos embarazarnos, pero perdimos 4 hijos. Y entonces al 2 me avisaban, estando yo al aire en el calabozo, echando desmadre. Y entonces es fuertísimo, porque no puedes decir para un programa en vivo, te avisan y de repente tú tienes que seguirle un poquito y fingir que te le estás pasando a todo dar. Yo creo que esos fueron los peores meses, porque fueron como, años, y hasta que luego ya se resolvió, ya tuve dos hijas más. Pero perdimos 4 años, en 4 años como 4 bebés. 4 veces. Y para mí eso fue de lo más fuerte que me ha tocado. Y pérdidas familiares, obviamente, en el Inter, mi papá, mi mamá. Yo creo que las pérdidas personales son las que más te duelen, las que más te marcan. Pero a nivel profesional no me puedo quejar, me ha ido bastante bien. Y he tenido algunas guerritas ahí simpáticas. ¿Cómo fue la infancia? Cuéntanos de Esteban Arce de chiquito. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu vida en la infancia? ¿Fue una infancia feliz, limitada? Sí. ¿Qué hacías de niño? Mira, no me quejo, nunca fuimos una familia que nos sobrara, porque mi papá, éramos 5 hermanos, somos 5 hermanos, y mi papá había trabajado en tiendas de autoservicio, ya sabes, en la Horrera Gigante, había sido de los precursores directivos de esas, y luego se independizó y puso una maquinaria para hacer un tema textil. Y con esa pequeña fábrica nos sacó adelante a todos. Vivíamos en la colonia, pega el borderline de la del Valle y la Narvarte, pero así. Extraordinaria Narvarte. Exacto. Entonces nunca supimos si éramos del Valle o Narvarte, pero estábamos enfrente del CUM, en la calle Heriberto Frías. Sí. Y vivimos felices jugando fútbol en las calles, yendo al Parque de Pilares. También íbamos a Mariscal Sucre, a todo. Pues ahí andábamos, mis hermanos y yo, éramos 3 hombres, 2 mujeres. Y pues la banda que había por ahí, iba yo al Instituto México, es una escuela muy futbolera y muy buena escuela en su momento. Entonces
la verdad que no me puedo quejar porque sí, sin lujos, pero la pasamos bien. Esta relación con el fútbol, antes de pasar al periodismo, a Sí, lo sí. que has hecho siempre, ¿cómo fue y por qué no seguiste el camino por el fútbol? Pues mira, el ¿No fue una fútbol, guerra el haber no, dejado el fútbol? fue Cuéntanos. una guerra, yo creo que es una de las más bravas. Pues no digo que la perdí, pero ahí solo la ganan pocos. Sí. Ahí me tocó estar, yo venía de escuela del Instituto México, donde era más importante el fútbol que el inglés, güey. Sí. Entonces todos teníamos que jugar fútbol. Y luego iba en un club, mi papá nos metió en un club, el Club Asturiano, y ese club era también, no había fuerzas básicas en los equipos, y los equipos de la Ciudad de México se surtían tanto de la Liga Española como de la Liga Interclubs o del Colegio México, de todos esos colegios, ahí agarraban pues, algunos prospectos que salían. Y yo, pues sí, seguí todos los pasos en la escuela, fui de las selecciones en algunos años, pero sobre todo me gustaba más ir al club asturiano y teníamos un equipo que se llamaba El Principado. Sí, al principio yo jugué en el Principado. Pues el Principado iban los Tena, iban Sí. los Garrido, iba los Herrero, todos esos jugaban en primera división, los Campos también, Román Sánchez, me tocó pues, Toño Alonso, muy buenos equipos y jugamos contra también otros muy buenos equipos allá adentro. Y cuando cumplí los 19 años, acabé la prepa, yo quería irme a probar, porque antes no era más que irte a probar a los 19 años, porque ya habías acabado la escuela, Sí, sí. porque no había fuerzas básicas. Y fui, y me entero que nada más puede ser en la mañana. Entonces, cuando iba a entrar a la universidad, dije, yo no me puedo meter en una universidad que vaya a las mañanas. Claro. Entonces, vi todos los planes de estudio y todos tenían mañanas. Entonces, ahí fue cuando empezó un periplo, porque me entero que hay unos viajes en transportación marítima mexicana y te permitían viajar trabajando en los barcos que iban por todo el mundo. Entonces yo apliqué con un amigo y aplicamos para ir a Europa o Asia o a donde fuera, pero lejos. Para que yo regresara, ya no tenía universidad. Entonces me daba chance 6 meses, porque mi papá era de los que no, entras a la universidad, ¿por qué entras? Y yo le dije, espérate, ¿cuál es la prisa? Hoy veo que todo el mundo se toma 6 meses de Sí, sabáticos. No, bueno, en aquel entonces me voy en el barco, pero el barco fue a Sudamérica. Y en el barco de Sudamérica se atrasó porque no habían llegado una carga en Sudamérica. Y ya regresé, y cuando regresé ya no eran 2 meses, eran más. Y me quedé sin escuela. Mi papá me quería hacer chicharrón. Que es más, de repente no era como ahorita que hablas por teléfono, WhatsApp, estoy en Brasil, estoy bien. Hablaba yo por cobrar de un teléfono. Público. ¿Dónde estás? No, pues estoy en Santos. ¿Qué haces ahí? Ya los exámenes de la universidad. Aparte, para que mi jefe no le hiciera cansada, me inscribí en odontología en la UNAM. O sea, Porque mi hermano estudiaba odontología y le dije, órale, pues mete mis papeles, por favor, órale. Y me los metió y me dijo, güey, ya de los regresaron, ya no entras ni a odontología. Entonces, cuando regresé, mi papá me dijo, o a chambear o a ver qué. Entonces, ahí me fui a probar. Fui a Pumas y me tocó una prueba con Bora Milutinovic. ¿Sabes cómo fue la prueba? Sí, no. Éramos 4 contra 4 en CEU, en una canchita, y entre los otros 4 era Bora. Y mis 4, yo y otros 3 más, le metimos una goleada al equipo de Bora. Dije, pues ya nos va. Ya me quedé. No, güey, agarró a los 3 de ellos. Entre ellos Ramírez Perales y no sé qué. Y a nosotros nos mandó un segundo equipo universitario, que era la segunda reserva. Y ya me quedé en la reserva, claro, unos meses. Y cuando terminó, yo dije, aquí, para subir de aquí a la otra reserva, a profesional, dije, no. 2 años. Entonces, estaba el Atlante, que era mi equipo, al cual yo le iba, pero era del IMSS. Y acaban de comprar a los mejores jugadores de México. Ahí voy de idiota, en vez de irme a Pumas o a Atlético Español, me quedarme ahí, hubiera subido más rápido. Me fui a Atlante con un amigo y nos aceptó, hicimos las pruebas y nos acepta en la reserva profesional. Y era el Chalo Fragoso mi entrenador, y ahí estuve 2 años. A los 2 años ya me subieron al primer equipo a la Unidad de Cuauhtémoc, y ahí sí ya cobraba. Okay. Y ese fue el peor escenario porque no jugaba, pero cobrábamos muy bien, ganábamos muy buena lana. Pero pues, como no jugabas o no viajabas, pues te andabas ahí echando desmadre el fin de semana. Entonces jugaba yo aquí el torneo de reservas y luego, ¿sabes cuánto nos pagaban?
No sabes. Un poquitito. No, hombre, era mucho dinero. Era mucho Era dinero. el IMSS. No sé por quién se le ocurrió comprar. Bueno, Aunque fuera reserva. trajeron a Caviño, a Lato, al Ratón Ayala, a La Volpe, a Herrera. Hicieron una selección mexicana más extranjeros. Fíjate. Y pues, la reserva nunca la veíamos, o sea, pero sí nos pagaban. Yo llegué a ganar 38,000 pesos, o no sé cuántos. Que era mucho en aquel Espérame, ganaba creo que el doble que mi papá. Yo iba a cobrar ahí al IMSS y un neurólogo cobraba 20,000. No me digas. Y yo era el peor pagado del Atlante. Caviño ganaba 450. Lato como 370, o sea, eran unos dinerales. Y entonces era un peor escenario porque era dinero, juventud y fines de semana, pues adiós. El fútbol, ahora que tocamos el tema del fútbol, enseña muchas cosas. Yo he aprendido, yo no llegué a esos niveles de fútbol, ¿no? Mis hijos sí. Pero el fútbol te enseña muchas cosas, ¿no? O sea, el trabajo en equipo, el fracaso, la frustración, la lucha diaria, la disciplina. Sí te enseño esto para luego dar el siguiente paso. Tremendo, porque mira, cuando me pegó muy duro fue cuando yo, en el Atlante, yo ya estaba de titular de la reserva, estaba esperando una oportunidad y cada vez que había una oportunidad, eran tan buenas las primas que pagaban por ir a la banca que jalaba, por ejemplo, se lastimaba el Bonavena y decía, ya me toca, y mandaban al Gonini de central. Y entonces no ibas a la banca, entonces ibas a ver la lista y cada fin de semana era una frustración. Cuando logro el señor Roca en el Toluca, que iban en primer lugar, hablo con él, me dice, pues vente en mitad del torneo. Y llego a Toluca, le conseguí mi carta, que era un desmadre conseguir mi carta. Nunca se me va a olvidar, fui por mi carta al Atlante, a las oficinas del IMSS, con un señor Montes, era un español que era un caso, ¿no? Entonces me dijo, pues sí, te voy a dar la carta. Me da la carta y yo venía en pants del Atlante, venía a entrenar. Dice, los pants. Creí que era broma, güey. Me quitaron, salí en shorts, güey, ahí en Reforma. Llegué al ¿Los quitó? Pues porque eran del Atlante. Y te dio la carta de los fans, claro. Salí en shorts, güey. El caso es que voy a Toluca y el primer día que llego nos lleva a Roca a entrenar. En vez de esperarme al día siguiente y decirle yo vengo con... No, me dice, agarra cosas y vámonos. Nos llevaron a la Marquesa. Era un lunes. Y eran 6 kilómetros de subida y 6 de bajada. Nada más que me dieron unos tenis prestados, unos Adidas Samba. Y me dio una tendinitis. Como estuve mal todo el tiempo que estuve en Toluca por culpa de ese día. Y entonces, pues, digo, sí jugaba, pero pues, no se animaban. Y ya, la verdad que no me fue bien en Toluca. Acabó el torneo. Y cuando acabó el torneo cumplí 23 años y adiós. Esa para mí fue la más dura derrota, entre comillas, porque me enseñó más la frustración, la tolerancia a la frustración, a que no eres el güey que crees que eres, a que no depende de ti todo, depende muchas veces de los demás. Y a veces es mucha suerte. Sí, porque yo tenía compañeros que se iban a otros equipos y los veía jugar de repente en primera división en 6 meses, güey. Sí. Y entonces dices, bueno, pues estar en el momento adecuado, lugar adecuado y también tener capacidad. ¿Y cómo llegas a los medios? En ese momento, pues, ¿de qué manera te das cuenta de que el camino se abre por otro lado? Pues yo, la verdad, de pequeñito, gané un concurso de lectura la primera vez que fui a medios en la escuela, en el salón. Me dijeron, oye, pues ¿quieres estar en un noticiero, Canal 2? Le dije, ¿qué es Sabludowski? Renunció, que yo tenía 11 años. No, me dicen, antes de Sabludowski. Había un programa que se llamaba Noticiero de Niños y Similares, con Tomás Perrín, era de la STC. Y entonces estuve un año dando deportes. En Canal 2 era de cuarto para las 3 a 3 empezaba Jacob. Y era en la torre de telecomunicaciones, que luego se cayó, creo. Sí. Y ahí estuve como un año. Fue mi primer encuentro con las cámaras. Yo tenía 11 años. Pasó el tiempo y el negro González, Alejandro González, que era mi amigo desde niños, del club, era en mi equipo del Principado, jugaba. Hoy laureado director de cine. Claro, el negro. El negro. Sí. Me dice, oye, estoy en una estación de radio, ven a ver. Y estaban en Karachi, aquí y fui. Y me dice, oye, ¿se te ocurren cosas todavía como cuando éramos chavos? Le digo, pues sí, güey, de repente. Ayúdame a hacer algunos promocionales. Y empecé con Alejandro a hacer autopromocionales y me quedé en WFM. Me acuerdo. Pero nunca me pagó. Ya sabes que donde hay radio confianza, ya ves que es complicado. Y donde hay confianza da asco. Y yo le decía, oye, Alejandro, ¿no me vas a pagar? Y dice, ya llegará tu momento. Y él ya estaba posicionado. No, él ya está en Hollywood y nunca llegó mi momento. Dijo, Alejandro. Tipazo, la verdad que gracias a él fue el que me metió y ya ahí luego entró Charo Fernández. Charo Fernández me dijo, oye, yo te quiero, pero que hagas un programa con Van Rankin.
Y le dije, con el burro, con esa cosa que está ahí. Y sí, hicimos un programa y nos fue muy bien de radio, güey. En radio y luego nos llevaron a tele. Y feliz, o sea, te No he diste cuenta parado. desde entonces. Nomás he estado un año parado desde... Cumplimos 30 años de que empezamos en Telehit hace unas semanas. 30 años. Sí. En estos 30 años hay batallas todos los días. ¿Cómo las logras librar? Porque así como en la guerra hay enemigos que te disparan desde o hasta francotiradores, ¿no? En estos 30 años, ¿cómo has librado las balas de los francotiradores, de los enemigos, de los traidores, de las envidias, Esteban? Mira, yo no dudo de todos. Yo creo que no es exclusivo de los medios de comunicación. Yo creo que hasta en una empresa, cualquier empresa, hay todo tipo de intereses y gente que te quiere y que no te quiere. Lo que pasa es que la televisión tiene un gran virtud y también un gran defecto. Te califican tu trabajo diario a través de los ratings. ¿Cómo le hacen? Nunca he sabido cómo le hacen para sacar los ratings. Pero diario hay un jefe que te dice, no, se fue re mal. Esa balacera diaria con los ratings es muy, muy fuerte. Porque si te fue bien, todo es alegría. Sí. Pero si se bajó, a ver qué está pasando y tienes que mejorar, y luego a veces no depende mucho de ti, depende de la programación, de anuncios, la competencia. O sale la competencia con un mejor producto y ya te está jalando. Yo creo que esa balacera diaria de los que trabajamos en la televisión es bravísima, porque aparte atrás de ti hay como 20 soldados que se quieren poner donde tú estás, güey. Entonces están esperando a que te den un balazo para montarse ellos en la trinchera, güey. ¿Cuando eras niño le tenías miedo a algo? Sí. ¿A qué le tenías miedo usted? Yo me dio mucho miedo una imagen que viene cuando los fedayines secuestraron a los atletas judíos en Múnich 72 en las Olimpiadas. No sé por qué Zabludovsky sacaba a los malos, a los fedayines, con un pasamontañas en la Villa Olímpica. Y los sacaban todo el día. Y yo juraba que los fedayines, güey, yo le tenía terror a esa escena. Y me quedé, mis hermanos me traían a zapes, ¿no? Porque yo era el más chico. Y me decían, no, güey, ya, güey, no seas sacón. Y yo no podía dormir. Le tenía mucho miedo al terrorismo, sobre todo, ese tipo de cosas que no están, ni las había. Ahora ya en México, pues ya eres como estamos curtiditos. Y años después, ¿a qué le tienes miedo ahora? Pues yo le tengo miedo a no ser agradecido. De verdad, a no agradecer todos los días lo que tienes, porque todos los días estamos queriendo hacer algo más, pero también estamos en una situación privilegiada, o sea, tenemos trabajo, tenemos salud, familia y amigos y gente que te quiere. Obviamente ahí es muchas, a la injusticia también le puedes llegar a tener miedo. ¿A la muerte? No, a la muerte no, porque pues, yo soy muy creyente, soy de fe y pues, tengo mis convicciones muy claras, entonces a la muerte no me da miedo. Me daría miedo que llegara en un momento inesperado o que no puedas ni despedirte, o eso sí estaría gacho. Y ahí me han preguntado, oye, cuando haces el noticiero, ¿no te da miedo todos los días? ¿No te pones nervioso después de tantos años de hacerlo? ¿Te pasa eso cuando tú vas a salir al aire? ¿Hay miedo, hay nervios? ¿O realmente ya es una rutina? Mira, de eso te acostumbras un poco a no pensar en que te está viendo muchísima gente. Entonces lo ves como una práctica, como estamos aquí, platicas, hay gente enfrente de ti, pero como te digo, desde los 11 años, la primera vez sí yo me quería morir. Es un oficio. Yo dije que estoy hablándole a un aparato, ¿qué es eso? Y luego ya me da, lo que sí me da, cuando empiezo un nuevo proyecto, cuando he empezado, el primer programa sí es de terror. Porque durante estos 17 años que llevo, me ha tocado hacer como 5 distintos productos independientes dentro de tele. Y cada vez que empieza es muy, o sea, te ves muy mal. Sí, el arranque. Sí, te da miedo, ¿cómo no? Sí. Hablabas mucho de tu papá hace un momentito, ¿lo extrañas? Sí, eres apegado y extrañas mucho. Era mi cuate, ¿no? Era mi amigo, siempre mi papá. Pero, él era le gustaba lo que hacía, se divertía, pero me decía, oye, ya, esto no va, no te metas en esto, esto no es tuyo. Me daba buenos consejos, fíjate. Extraño mucho esa parte, porque decía de repente, a ver, ¿qué ganas dándole? Estás fregando a tal político y vas a cambiarlo. Esos güeyes son muy poderosos. Siempre me daba buenos consejos. Y digo, no es de que me mantuviera, siempre he sido combativo con algunos temas, pero sí me mantenía muy bien. Y mi mamá también, o sea, se me fueron los dos en 4 años. Sí. ¿Y los extrañas? Sí, cómo no.
La vida es algo brutal, ¿no? Y hablabas tú de brutalmente maravillosa, ¿no? Y hablabas tú de la pérdida de 4 hijos. Dios y tus hijos son lo más importante. Sin duda. Y en una guerra siempre piensas en ellos. Pues yo creo que cualquier soldado. En tu guerra todos los días, me refiero. Cualquier soldado. Yo creo que el otro día estaba viendo yo, por ejemplo, a Checo Pérez y a todos los cuates que van a 300 kilómetros por hora. Y Checo tiene, creo que 3 hijos, ¿no? O sea, obviamente ellos arriesgan muchísimo más que uno, pero lo tienen acá, o sea, tienen muy consciente que de ellos depende mucha gente. Sí. Entonces, sí, yo diario, pues te levantas a veces yo 4:30 de la mañana me levanto todos los días y hay días que no puedes, o sea, ni con tu alma y te dices, oye, güey, pues de aquí depende de la universidad de tus hijos. Depende, si va a hacer una maestría o algo, o juntas lana, o la boda de tus hijas, o el futuro, dejarles algo. Entonces, ya lo ves también por el plano, no solamente profesional, que te llena mucho, pero también tienes que ver, ser inteligente y poder capitalizar algo. Por último, creo, Esteban, la intención de la trinchera también es rescatar o ayudar o orientar a las personas que nos ven y que están en una trinchera encerrados, que creen que la vida es complicadísima, que la depresión me gana. Yo quiero ser como Esteban Arce. ¿Qué les sugerirías? Porque luego a la gente le gusta dar consejos, pero No. ¿qué sugerencia le das a los que nos están viendo y que admiran a Esteban Arce y que con toda tu trayectoria que nos acabas de confiar, les gustaría salir de su trinchera y lograr salir adelante? Pero mira, dicen que los consejos no se deben de dar y cuando te los piden, hazte güey, porque luego resulta peor y te echan la culpa de lo que pase. Pero yo creo que siempre le digo cuando me han llevado a las universidades a los jóvenes que sean auténticos. O sea, que sean ellos mismos, no traten de... Sí, te puedes inspirar en determinadas personalidades, pero ser tú mismo. Y si tienes una idea, ve por esa idea, porque si luego estás pensando, yo quiero ser como Chabelo, pues Chabelo nomás hubo uno, güey. O sea, yo quiero ser como tal periodista. Sé cómo tú eres y eso. Y otra, ser agradecidos porque uno siempre te va a ir bien. A mí te digo, en el fútbol y te corrían o no viajabas o estabas fuera de la lista o en la tele misma de repente los proyectos se acaban. Sí. Lo que tienes que ser agradecido es que en la eternidad del universo estás tú y en la inmensidad de miles de millones, en un infinito también estamos presentes. Entonces hay que valorar lo que tenemos aquí y dar gracias a Dios de que nos está dando chance de jugar esta cascarita y esta guerra. Esteban, es un honor, la verdad, que estés aquí con nosotros. A ustedes, Muchas gracias, José Luis, siempre un gustazo. Tremendo periodista. Muchas gracias. El gran Esteban Arce aquí en La Trinchera, en esta extraordinaria producción de Canal 0. Los esperamos en la próxima, ya saben, pásela bien y muchas gracias.